Dios la bendiga, hermanos, qué bendición estar en esta nueva clase, la número 4, esta vez viendo la segunda parte del estado intermedio. Y pues bien, sí, ya estamos en la clase número 4 y esta segunda parte queremos finalizar esta sección sobre el estado intermedio. Y bueno, vamos a recordar un poquito qué es lo que toca para la clase de escatología de esta vez, la clase número 4 del estado intermedio, la segunda parte, porque la primera la vimos la semana pasada, y más bien esta es en el libro de la cueva, lecciones 11, 12 y 13, y más bien esta clase sería también transitoria porque lo que estaríamos solamente hablando, comentando algunos aspectos relevantes de algunas teorías equivocadas, erróneas sobre el estado intermedio que pululan por allí. Ok, entonces la clase 4 de este video y las asignaciones, como usted sabe ya, por el cuestionario y la actividad número 4, que serán particularmente la actividad 4 debidamente asignada o descrita. Bien, estamos acá, lección 11, y habla básicamente del purgatorio, que es el estado, uno de los estados intermedios para la Iglesia Católica, que de plano pues ya sabemos que es falso. Según la Iglesia de Roma, el bautismo válidamente recibido perdona todos los pecados, tanto el original como los actuales, quedando el creyente en disposición de pasar inmediatamente a la gloria celestial solo con el bautismo. Para el perdón de los pecados llamados mortales es necesario someterlos, sin embargo, al confesor en el sacramento de la penitencia. Y entonces ellos dicen que hay unos pecados, cuando muere la gente, que quedan sin redimir. Dice, en el sacramento de la penitencia se perdona la culpa y la pena eterna debido a los pecados mortales, según ellos dicen, pero queda la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, a no ser que la contrición haya sido extremadamente profunda y universal, por lo cual es corriente. De ahí que se suponga que hasta los mayores santos puedan pasar por el purgatorio. Entonces, ellos dicen que en ese periodo de muerte quedan, sin embargo, aún para los más santos, la pena temporal por los pecados. Entonces, la gente, para limpiarse esos pecados temporales, tiene que pasar un ratico por el purgatorio, con un estado de paga temporal por esos pecados. Claro, ya todo está desvirtuado desde el principio, ¿ok? La doctrina del purgatorio es negada no solamente por todos los evangélicos, sino también por la iglesia griega separada de Roma. Pero ellos dicen, el fuego purificador, que de donde viene la palabra purgatorio, es un lugar y estado de purificación penal temporal, según ellos, que no está en ninguna parte contemplado en la Biblia. En el purgatorio no se perdona pecados, ni mortales ni veniales, sino que solo se expía la pena temporal de los mismos, según su doctrina. Este acto de contrición, que es despertado como presumible inmediatamente después de entrar en el fuego purificador, no tiene, sin embargo, el poder de abrogar ni disminuir el castigo por los pecados, ya que en la otra vida no existe ya ninguna posibilidad de merecer. Bueno, ellos argumentan y le dan cierto carácter bíblico a esta idea. Esta doctrina de los católicos fue más bien tardía, a partir del 6 de marzo de 1254, que el Concilio I de León, bajo Inocencio IV, se declara que las almas que los que mueren después de recibir la penitencia, pero sin llevarla a cabo de cumplimiento, o mueren sin pecado mortal, pero con veniales y diminutos, son purificadas después de la muerte y pueden ser ayudadas por los sufragios, es decir, por las oraciones, penitencias, misas de la iglesia. Y por eso es que la gente, cuando se muere, después hace la misa para ayudar al penitente, a la persona que está en el purgatorio, a salir rapidito de allí. Un error tras otro error. Entonces, ellos inclusive le buscan justificación bíblica.
Claro, esto tiene una influencia, una fuerte influencia gnóstica y en su formación es pagana, porque hay otros elementos externos que alimentaron esta idea del purgatorio. Sin embargo, le quieren buscar a ellos un sentido bíblico. Dice Mateo 5:26, de cierto te digo que no saldrás en absoluto de allí, de la cárcel, habla el contexto de Mateo 5:26, hasta que pagues el último cuarto. Dice que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuarto. Y este es el sentido bíblico que ellos le consiguen al purgatorio. Pero por supuesto, pues si se analiza bien el contexto y se persiguen los elementos parabólicos de Marcos 5, 25 al 26, no hay dificultad de interpretar correctamente lo que el Señor quiso decir. El contendiente es ese hermano que tiene algo contra nosotros y con quien hay que ponerse bien, porque mientras el acreedor no esté satisfecho, es imposible que el deudor quede absuelto. Nada, el contexto de este versículo, nada tiene que ver con una expiación de ultratumbo, o sea, en absoluto. O sea, una doctrina que está totalmente aislada del contexto bíblico y que no tiene nada que ver con, de hecho, lo que ellos pretenden es pegar esa doctrina, o más que doctrina, ese dogma, a Mateo 5, 25 al 26. Y también argumenta Mateo 12, 32, no le será perdonado ni en esta época ni en la venidera. Bueno, puede ser perdonado en esta época, pero de pronto no, pero en la próxima sí va a ser perdonado. Sacando el contexto de Mateo 12, 32, que habla de la eternidad de algunos pecados. Bueno, algunas consideraciones allí, pero hay que decir que en contra de esta doctrina es que la deuda por nuestros pecados fue pagada totalmente en el Calvario, o sea, totalmente el Señor Jesucristo en su sacrificio perfecto pagó totalmente. El pago de la deuda ha sido pues llevado a cabo totalmente. Por consiguiente, si quedase algo por expiar en la otra vida, Dios exigiría 2 veces el pago de la misma deuda. O sea, ya no hay nada que pagar. El Señor Jesucristo pagó por nosotros de manera completa, de manera perfecta. También el apóstol dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, todos los creyentes están libres de cualquier juicio que imponga penas expiatorias de ultratumba, porque la Biblia ya establece ninguna condenación. No hay más condenación, no hay más expiación. Todo fue pues pagado en la cruz del Calvario de manera perfecta. También el autor de Hebreos nos asegura que el Señor Jesucristo, una vez consumado su sacrificio en el Calvario, se sentó, porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Con esa sola ofrenda ya nos hizo perfectos para siempre. Es decir, no necesitamos mayor expiación que el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Bueno, la misa es precisamente la repetición de ese sacrificio. Ellos están crucificando a Cristo cada vez que hacen una misa, según su propio concepto, lo cual es absurdo porque ya el sacrificio del Señor Jesucristo es plenamente perfecto y ha sido hecho una sola vez para siempre. También podemos decir que la justicia que nos quita todo el reato ante el tribunal de Dios no es la nuestra, incapaz de llegar al nivel necesario, sino la justicia infinita del Señor Jesucristo. Y para terminar, la justicia infinita de Cristo, obtenible para nosotros mediante la obra del Calvario, se nos aplica únicamente por la fe, no por nosotros pasar por un proceso expiatorio, ni mucho menos, sino únicamente esta es aplicada a nosotros por la fe, ¿ok? Entonces, bueno, algunas otras consideraciones respecto de este tema, pero bueno, pasamos al siguiente, y solo leerás tú con mayor detalle. También habla acerca, aparte del purgatorio, que ya vemos que es absolutamente falso, absolutamente ilógico dentro del plano bíblico, también habla acerca del limbo de los justos o el seno de Abraham. Ellos tienen una doctrina, un dogma sobre el limbo, y estas cosas es bueno hablarlas aquí porque de pronto puede que quede la confusión, bueno, y que esto es el purgatorio, en el estado intermedio, ¿qué es esto? Y quizás esto tú lo puedas hablar o ver mejor en una clase de soteriología, pero bueno, es digno mencionarlo acá.
y así está en el libro y está bien. Sin embargo, como he dicho, pues no nos detenemos mucho acá. La palabra limbo procede del latín limbus, que significa la franja u orla de un vestido, de su sentido teológico de lugares limítrofes con el infierno. Entonces la gente queda en un estado de limbo, que es en el margen. La iglesia de Roma admite, según ellos, dos lugares limítrofes, dos especies de limbo, dos limbos, uno de los cuales perdura por toda la eternidad, el llamado limbo de los niños, del cual hablaremos más adelante, y el llamado limbo de los justos, del cual, por pertenecer al estado intermedio, no ocuparemos en la presente lección. Brevemente, se entiende por limbo de los justos, de acuerdo a la doctrina y dogma católico, el lugar en que se hallan las almas de los justos del Antiguo Testamento hasta el momento en que se consumó la redención en el Calvario. Fíjate que es un lugar, el limbo de los justos es un lugar de las almas de los justos del Antiguo Testamento. Y entonces ahí tratan de meter lo que es el seno de Abraham, que ya lo tratamos en clases anteriores y ya nosotros vimos algunos versículos al respecto, inclusive hablamos de que el texto donde sale el seno de Abraham no es una parábola, sino es una historia, que se nos abre una pequeña ventana de lo que es este estado intermedio. Pero para ir directamente al punto, entendemos que la frase ser llevado al seno de Abraham describe más bien una condición feliz del creyente después de la muerte. En los textos del Antiguo Testamento la muerte se expresa con frecuencia como una reunión con los padres. Está también esa otra expresión de ir a reunirse con el padre Abraham, y luego pasó a significar el ser llevado al seno de Abraham, como muestra pues de la muerte. De acuerdo con la interpretación rabínica, la frase adquiría dos sentidos. Quizás ambos estén implicados en la parábola, como él lo dice, pero es la historia de Lucas 16, 19 en adelante. La primera es yacer o estar sentado en el seno de Abraham, puede ser una figura para expresar la amorosa comunión que existe entre Abraham y sus descendientes creyentes, por analogía con la ternura paternal de un padre hacia su hijo. Es decir, un estado de comunión. Estar en el seno de Abraham, para el judío, implica la muerte, pero la muerte feliz, la muerte en estado de comunión con el padre de Abraham y en consecuencia con Dios mismo. También puede expresar la idea del banquete celestial, teniendo en cuenta que en aquella época se comía reclinándose en divanes, con los que la cabeza de un comensal quedaba recostado sobre el pecho del comensal que estaba a su izquierda. Es decir, un estado de felicidad, de comunión, de alegría. Y por ello, al afirmar que Lázaro había sido llevado al seno de Abraham, el Señor daba a entender que, en contraste con el desprecio que en esta vida había recibido por parte del rico, y con los sufrimientos padecidos aquí, ahora se le otorgaba el lugar de honor en el banquete celestial y en plena comunión como judío con el padre Abraham, cosa que por supuesto para el judío asociar esto a Lázaro era ofensivo para los judíos de la época del Señor. Ahora, en esta historia el rico se encuentra en el Hades, pero Lázaro está ya a lo lejos, separado del Hades por una gran cima y en consolación celestial junto al Padre de los creyentes, que es Abraham. Por tanto, en ningún lugar a su contexto ofrece esta parábola pretexto para ver allí el llamado limbo de los justos de la iglesia romana, ya que el seno de Abraham no es una prisión penal, según el concepto de Agustín y Tomás de Aquino, sino un lugar de felicidad perdurable. Ahora, más que lugar, es un estado, ¿ok? El católico o estas doctrinas católicas encierran este concepto dentro de un espacio limitado o dentro de los límites dimensionales, pero más que eso, más que un espacio, más que un lugar, es un estado. El concepto espiritual va mucho más allá de los límites de un lugar específico. Es algo espiritual. En consecuencia, pues, podemos decir que más que un lugar, el seno de Abraham es un estado de comunión y de gozo con el Señor. Y propiamente aquí se habla a Abraham como figura de fidelidad a Dios y aquel que vive según la promesa
dada por Dios mismo a su descendiente dentro de un parámetro de comunión con el mismo Señor. Ahí habla un poquito acerca de este error, de lo cual pues tú completando el tema de este dogma que bueno, sí, fue dada también tardíamente en el siglo XII, en el año 1336. Entonces, bastante tardío. Sin embargo, aún se mantiene esas ideas, ¿ok? Pues bien, entonces ahora vemos también la clase número 13, la lección 13 de la segunda oportunidad, que puede ser un tema algo confuso para algunos creyentes, pero que vamos a explicar aquí y yendo al punto. Pero explico un poquito. El principio fundamental, según Berkov, que es uno de los mayores exponentes de esta idea de la segunda oportunidad, sobre el que descansa esta teoría, es que ningún hombre perecerá sin que le haya sido ofrecida una oportunidad favorable para conocer y aceptar al Señor Jesucristo. El hombre queda condenado solo cuando rehúsa aceptar la salvación que se le ofrece en Cristo Jesús. Y esto último es una afirmación. El hombre está condenado ya definitivamente cuando rehúsa aceptar a Cristo como Salvador. Ahí ya es cuando queda condenado. Y ese es el pecado imperdonable. Esta segunda oportunidad, sin embargo, según ese concepto, se extendería, según dichos autores, a los niños que murieron ante el uso de razón y a los adultos a quienes no fue presentado el mensaje del Evangelio, o incluso si les fue presentado, pero de una forma no convincente. Y el punto central del tema de la segunda oportunidad es que aquellas personas que en vida no aceptaron a Cristo como su Salvador porque o murieron muy jóvenes, o sea, siendo niños, o nunca se les llegó a presentar el Evangelio, o en tercer lugar se les presentó el Evangelio por una manera inadecuada, esta gente dice que después de la muerte ellos tienen una segunda oportunidad para aceptar o rechazar el Evangelio de Cristo, y ahí es cuando es definitivo. Y ellos dicen solamente aquellos que, repito, número uno, o murieron muy jóvenes o en incapacidad de entender el Evangelio, o no les fue presentado, o en tercer lugar, se les presentó el Evangelio pero de una manera inadecuada. Ellos dicen que hay una segunda oportunidad después de la muerte para aceptar a Cristo, y así se les presenta para que ellos decidan o rechacen el Evangelio. Pero bueno, esto no es así, aclaro de antemano que no, que la persona en vida es cuando decide, no después de la muerte, ¿ok? No hay tal segunda oportunidad después de la muerte, sino que en vida terrenal, digámoslo así, es cuando la gente decide rechazar o aceptar a Cristo. Y en cuanto a los niños y a las personas que no se les presentó el Evangelio, hay otros elementos del cual voy a hablar al final brevemente también como referencia. Pero, por ejemplo, Mateo 12:31 es un texto del cual ellos se agarran, vamos por allá, y dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces ellos dicen que esta parte, ni en el venidero, da indicio de una segunda oportunidad. Y sí, efectivamente, la persona, todo ser humano, será condenado básicamente por rechazar al Señor Jesucristo. Es decir, la razón básica, elemental, es porque nacimos con una naturaleza pecaminosa, sí, pero aún nosotros, los salvos, que también nacimos con una naturaleza pecaminosa, se nos será perdonado, seremos perdonados, somos salvos efectivamente porque aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, el nacer con una
con una naturaleza pecaminosa no me condena eternamente. Lo que me condena eternamente, lo que condena eternamente a una persona es rechazar al Señor Jesucristo como su Salvador. Eso es lo que condena a alguien en esencia, ¿ok? Por supuesto, entendiendo que ha nacido con esa naturaleza pecaminosa y que también en el proceso ha pecado de manera consciente, que es fundamental, que es esencial entenderlo. Si nació con la naturaleza pecaminosa, esto lo lleva a pecar de manera consciente, pero Dios ofrece solución a esto a través de Jesucristo y nos extiende su salvación a través del sacrificio vicario de Cristo por nosotros. Entonces, al aceptar este sacrificio somos salvos, pero dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Claro que sí, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces la persona cuando rechaza al Salvador, al Señor Jesucristo, entonces ahí comete un pecado que no le puede ser perdonado. Ahora, lo que ellos argumentan es que ni en este siglo ni en el venidero, porque según ellos, aquí da indicio de que hay una segunda oportunidad, de la cual nada se habla en la Biblia, ¿ok? Nada se habla en la Biblia. Y entonces, ¿por qué habla del venidero? Bueno, él explica. De esta manera, el único pecado imperdonable es, como dice un autor, el rechazo consciente del perdón, puesto que quien rechaza dicha función del Espíritu se cierra a sí mismo la única puerta que había de conducirle al perdón. Nada tiene pues que ver con una segunda oportunidad. Entonces el tema de ni este siglo ni el venidero es más bien enfatizando la eternidad, ¿ok? Esta doble afirmación es un énfasis a la eternidad de su decisión y de su situación. También utilizan 1 Corintios 15, 24 al 28. Vamos para allá. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y él continúa, pero dice, esta parte, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, ellos pretenden ver que hay un lapso de tiempo cuando a cada uno, después de morir, sin embargo, se le presenta el Evangelio y ellos se arrodillarán, algunos confesando a Cristo como Señor y Salvador y otros pues rechazando. Pero es estirar el versículo, es colocar elementos que el texto no lo está diciendo. Es tratar de racionalizar algunas cosas que no están escritas precisamente así acá. Y él dice, no indica la existencia de una segunda oportunidad tras la muerte, sino el último acto del triunfo final del reino de Dios sobre el mal. Y esto es importante, Dios no solo triunfa con su misericordia, sino también con su justicia. Hasta los condenados al infierno, tras el juicio final ante el gran trono blanco, no tendrán más remedio que dar gloria a Dios, reconociendo que son condenados con toda justicia. Otro texto, Efesios 4, 8 al 9, dice, por lo cual, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y entonces argumentan que en este punto se le da a la gente que murió una segunda oportunidad. Pero dice, las bendiciones y dones con que Cristo lo llevó todo, nada tienen que ver con los que murieron en la incredulidad, sino solo con los que se beneficiaron por fe de la obra llevándolo a cabo en el Calvario. Y bueno, hay todo un contexto que explica este versículo que nada tiene que ver con aquellos que han muerto sin el Señor, sino más bien de bendiciones y dones, ¿no? Nada tiene que ver con este texto, pero ellos lo utilizan así. Y para terminar, también veamos Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Dice que, bueno, por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Entonces, si él dice, ellos argumentan que todo está reconciliado, es porque, pues, finalmente, aún el que más rechace a Cristo,
también va a conseguir esa reconciliación. Esto se refiere más bien a la reconciliación de la que Pablo hace referencia en 2 Corintios 5, 18, al 19, una reconciliación virtual de parte de Dios, de la que solo se benefician quienes obedecen al Evangelio, a ese texto también del cual habla Pablo, reconciliados con Dios, porque eso estaríamos hablando de una salvación universal, y esa salvación universal estaría negando entonces el hecho de que cada persona elige por sí misma si eso no es salva, cosa que o rechazar a Señor Jesucristo, o en el mejor de los casos aceptarlo. También elimina el tema de la gran comisión que fue dada a la iglesia, porque en vano se ha dado, ya que porque Dios va a llamar a la iglesia a predicar un evangelio del cual a la final todo el mundo va a creer. Entonces no tiene un contexto bíblico y sería una interpretación aislada también de su contexto. Entonces, pasando a la refutación directa de la opinión de una segunda oportunidad, la Escritura presenta siempre el estado de los incrédulos después de la muerte como algo fijo, algo fijado ya para siempre. La Biblia una y otra vez habla de que esto es fijo, su estado ya queda así. Dice, donde la incredulidad hace que la muerte fije la condición del pecador. Los injustos son reservados bajo castigo para el día del juicio. También la Escritura presenta el juicio final como determinado por las obras hechas en esta vida. O sea, ya en vida es cuando se decide o se rechaza. No hay tal segunda oportunidad en ningún versículo de toda la Escritura. Y así lo hemos visto con los versículos que ellos argumentan que si lo afirman, están descontextualizados bajo este punto de vista. Entonces nosotros rechazamos todo punto de la opinión de Berkhof, que es un estudioso de la Biblia, y demás seguidores incondicionales de las teorías calvinistas, porque a la final, de una u otra manera, el calvinismo afecta siempre estos puntos de vista alejados de las Escrituras. Dice Berkhof, el principio fundamental de esta teoría de que solo un rechazamiento consciente de Cristo y de su Evangelio hace que los hombres perezcan no es bíblico. Bueno, realmente sí lo es. Él dice que no es bíblico, pero es que eso es lo que a la final condena al ser humano. El rechazar a Cristo, ¿okay? No es por haber nacido con una naturaleza caída, que sí está asociado, por supuesto, o no es posteriormente a esto haber pecado, que sí está asociado a esto, sino que finalmente cuando la gente rechaza a Cristo, ahí es cuando se condena, porque todos los que somos salvos nacimos con una condición caída, pecamos de manera consciente, pero al ser expuesto al Evangelio aceptamos al Señor Jesucristo en algún punto de nuestras vidas, y eso es lo que nos da salvación, o lo que a la final determina nuestro estado eterno. Y argumentando un poquito contra lo que afirma Berkhof, la Biblia pone siempre la causa de la condenación final en el rechazo consciente del mensaje de la salvación. Dice, Dios es soberano en su iniciativa salvífica. Dios es soberano en su iniciativa salvífica, es cierto, y el hombre caído en pecado no puede hacer nada para cambiar su miserable situación en esa condición como tal, pero el santo amor de Dios a la humanidad perdida le ha hecho comprometer su palabra, que no puede volverse atrás, de proveer para esa misma humanidad los medios necesarios y suficientes para que todos tengan acceso a la salvación provista en el Calvario, que la elegimos de manera consciente cuando se nos expone el Evangelio, ¿okay? Entonces, todos estos textos, Juan 1.9, que alumbra a todos los hombres, Juan 3.6, de tal manera amó Dios al mundo, 1 Timoteo 2.4, quiere que todos sean salvos, 2 Pedro 3.9, no queriendo que ninguno perezca. Todos estos textos y muchos otros nos hablan de una voluntad de Dios antecedente salvífica universal. O sea, Dios quiere que todos sean salvos y Él provee los medios de salvación para que la persona conscientemente acepte o bueno, rechace, pero el deseo de Dios es que acepte a Cristo como Señor Salvador. La palabra de Dios nunca pone la causa de la condenación en un decreto eterno de Dios de excluir a
a alguna persona de la salvación, como lo afirmarían los calvinistas, sino en la resistencia voluntaria del hombre a la bondad de Dios y a la verdad del Evangelio. Y esta resistencia voluntaria se manifiesta en varios versículos que la gente ha rechazado el Evangelio, que Dios ha provisto misericordia, ha provisto bondad, ha provisto salvación, pero que el hombre se empeña de manera voluntaria y consciente a esa bondad, a esa misericordia y a esa salvación. Entonces, la raíz de la condición final de dichos gentiles no son sus pecados actuales, sino el hecho de que tales hombres detienen con injusticia la verdad, según Romanos 1:18. En otras palabras, todo hombre tiene ante sí, de alguna manera, la verdad por la cual puede ser salvo, los hechos salvíficos que pueden apropiarse por fe, pero los incrédulos hacen lo posible por sofocar dicha verdad, deteniéndola para que no penetre en ellos y procurando echarla por el suelo. Otro texto digno de la más diligente consideración es Juan 9:41. Vamos para allá. Dice: Jesús le respondió: si fuera ciego, no tendríais pecado, mas ahora porque si vemos, vuestro pecado permanece. Y claro, hay todo un contexto de este versículo, pero estamos aquí hablando de gente que entendieron el mensaje, de que ven plenamente al Señor Jesucristo como el Mesías, entienden todos los textos que están detrás de eso. Ellos entendían, pero no quisieron, se endurecieron contra el Señor Jesucristo, por lo que el Señor dice: vuestro pecado permanece. Entonces, el pecado que lleva a la condenación es la oposición consciente al mensaje del Evangelio, y se ve en otros textos también. Y bueno, y finalmente, para tratar el tema de los niños, las personas que no se les fue presentado el Evangelio, dice: los niños que sin culpa personal quedaron perdidos en el primer Adán, han de salvarse también sin conversión personal en el postrer Adán, es decir, en el Señor Jesucristo, mediante la aplicación automática de la redención obtenida en el Calvario. O sea, ellos no tuvieron la oportunidad de rechazar de manera consciente al Señor Jesucristo. Entonces, hay una aplicación automática de la redención obtenida en el Calvario. Dice: los niños no pueden nacer de nuevo antes de morir, porque si fuesen regenerados espiritualmente durante la infancia, alcanzando así la salvación para vida eterna, no necesitarían pasar por el proceso de la conversión personal al hacerse mayores, a no ser que se emita la enseñanza católico-romana de que la justificación puede perderse por cualquier pecado mortal, lo que no se puede admitir. Solo resta pues que el Espíritu Santo les aplique la obra de la redención y realice en ellos la obra de regeneración espiritual en el mismo momento de su muerte. Bueno, esto es un tema mucho más largo que puede ser abordado en otra materia, no propiamente aquí, pero es más que todo para aclarar, ¿ok? Y cabe en este contexto por el tema que estamos hablando del estado intermedio. Y él cierra la exhortación destacando algo acá. Por cierto, es muy significativo que el apóstol, al renglón seguido de lo que dice en el versículo 17, de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, en su contexto, dice, añada en el versículo 18: pero digo, ¿acaso no han oído? Sí, por cierto, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras hasta los confines de la tierra. Es curioso que Pablo esté citando aquí Salmo 19:4, donde sin lugar a dudas se habla del mensaje que transmite la naturaleza misma. O sea, todo nos habla de que hay un creador, todo nos habla de que hay un Dios, y la gente tiene la opción de aceptar o rechazar a ese Dios. A fin de cuentas, como iglesia, como la iglesia del Señor, nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de predicar del Señor Jesucristo, de hablar a toda criatura, de ofrecerle el mensaje de salvación a todo aquel que no conoce. Nuestra responsabilidad es mayor, sabiendo ya a este punto, entendiendo y estudiando lo que es la severidad del infierno, pero también conociendo lo que es la maravilla de la salvación en Cristo. Entonces, por eso es que nosotros pues debemos entregarnos, consagrarnos cada día más a la predicación de ese evangelio, para que más y más personas conozcan y tengan la oportunidad, a través de la predicación del evangelio, de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Responsabilidad que nos compete a ti y a mí, ¿ok? Bueno, dejamos hasta acá.
Espero que puedas leer con más atención cada uno de estos textos y puedas pasar un buen tiempo aprendiendo de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor te bendiga.